Buenos días, soy el doctor Ricardo Calle. El día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la parte de lo que es el plan de emergencia. En sí, básicamente, para qué es, qué sirve y por qué tengo que hacerlo. Ahora, el plan de emergencias y contingencias es uno de los documentos que es requerido por normativa legal por el Ministerio de Trabajo ecuatoriano. También es importante también tener en cuenta que dentro del reglamento de higiene y seguridad, dentro de una de las partes de los artículos, está también lo que es la parte del reglamento de higiene y seguridad. Está en la parte, dentro del reglamento de higiene y seguridad está el plan de emergencia y contingencia, la elaboración del plan de emergencia y contingencia y también las competencias del mismo y qué es lo que y para qué es y cómo se va a aplicar. Lo mismo aplica para empresas que tienen menos de 10 trabajadores, que es en el plan de prevención de riesgos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo o para qué me sirve un plan de emergencias y contingencias? Bueno, realmente el plan de emergencias y contingencias yo lo puedo dejar y lo tengo que hacer. Es para tener en cuenta situaciones de emergencias como incendios, pero también tengo que tener en cuenta todas las situaciones de emergencias y contingencias, que puede ser incendios, situaciones de evacuaciones, situaciones de terremotos, situaciones de disturbios civiles, situaciones en que me amerite emergencias médicas. Es un plan básicamente de cómo se va a accionar, cómo se va a hacer y cómo va a ser la conducta a adoptarse en cada una de estas emergencias. Así que el plan de emergencia y contingencia no se limita solo a nada más control de incendio, sino el control de todas las situaciones de emergencia. Ahora, cuando yo quiero hacer un plan de emergencia y contingencia, tengo que tener primero en cuenta, bueno, aparte, todo plan de emergencia y contingencia es individualizado y distinto para cada empresa. Hay formas y hay lineamientos, pero cada plan de emergencia y contingencia es distinto, porque depende bastante de lo que es la actividad social, depende bastante de la ubicación, depende bastante de los riesgos inherentes que tenga. Así que es importante que yo tenga una consideración de eso de ahí. Cuando yo quiero hacer una valoración inicial del riesgo de incendio, yo lo que voy a hacer y yo lo que puedo hacer inicialmente es buscar un método adecuado para valorar la posibilidad del riesgo de incendio y según eso ahí ver si hay un riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Todo esto es según distintos puntos y distintos puntos un checklist. Una de las escalas de los métodos es el método de Messeri. El método de Messeri me ayuda para tener una idea bastante amplia en situaciones de posibilidades de que haya una situación de activación de incendio, posibilidad de lo que es daño y propagación horizontal, propagación vertical, nivel de daños que puede ocurrir, impacto económico de daños que puede ocurrir, si hay situaciones adecuadas de lucha contra incendios, por ejemplo, si hay situaciones de extintores, si hay situaciones de detectores contra incendios, si hay mesas, si hay lo que es la parte del gabinete contra incendios, si hay la parte de aspersores, todas estas situaciones lo valora la parte de MCD y también si hay una situación de conformación de brigada, que eso voy a hablar un poquito más tarde. Todo esto lo valora la parte de MCD y también la lejanía que tiene la empresa junto a lo que es un cuerpo de bomberos para lo que es una asistencia. Esa es una forma de valorar lo que es el riesgo por incendio. También, cuando yo tengo que hacer un plan de emergencia, yo tengo que tener en cuenta que tengo que valorar primero lo que es la parte, siempre tres puntos. Es la parte preventiva, la parte proactiva y la parte reactiva. O sea, ¿qué medidas preventivas tengo para evitar esta emergencia? ¿Qué medidas proactivas yo tengo para manejar la emergencia cuando está pasando? Y reactivas es qué voy a hacer después de la emergencia. Es importante definir todas estas situaciones variantes por cada situación de emergencia, por cada punto, cuáles son los pasos, primer paso, segundo paso, cuál es el escalafón en que se hace según las emergencias que yo quiero o estoy valorando. Ahora también en la parte de las brigadas, no hay una constitución de brigadas que sea rígida. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay una brigada, que yo puedo conformar la brigada legalmente.
Toda empresa que tenga menos de 25 trabajadores no tiene suficiente personal para formar distintas brigadas, así que se tiene que tener en cuenta que que se va a formar es brigada según las necesidades. Las brigadas pueden ser brigadas de primeros auxilios, brigadas de intervención, brigadas de rescate, brigadas de comunicación, la parte de... y tener en cuenta las coordinaciones de emergencias. Es importante también la parte de simulacros. El simulacro que se tiene que hacer es en base a qué situación es lo que está pasando. Es primeros auxilios, simulacro de evacuación, evacuación con primeros auxilios, cómo se va a manejar. Tener en cuenta quiénes son los encargados en lo que es las comunicaciones, quiénes son los encargados de la parte de quién es la persona encargada de llamar a los bomberos, llamar a las ambulancias, llamar a la defensa civil, llamar a la policía. Todas estas son situaciones que tienen que ser expuestas y definidas en el plan de emergencia. Así que es algo muy, muy individual para cada empresa. Ahora también hay que tener en cuenta la parte de simulacro es para qué me sirve. O sea, el simulacro me sirve en sí para que todos sepan cómo reaccionar ante la situación de emergencia y cuándo está ocurriendo la emergencia. En la gran mayoría de partes en empresas que sean de mediano tamaño, de pequeño o mediano tamaño, la conducta en emergencias siempre se toma en cuenta que es de evacuación. Pocas veces se va a hacer una situación de lucha activa contra incendios y también es muy importante tener en cuenta que ahí está por más extintores que se tenga, ahí está un punto que voy a hacer una lucha contra incendios. Y el simulacro también me sirve para saber cómo tengo que usar los extintores y también la diferencia de los extintores. Usualmente los extintores que yo voy a tener en una empresa va a ser los de PQS o los de CO2. Pero tengo que saber en cuenta, tengo que saber cuál es cuál y cuándo voy a usar cada uno y también qué pasa cuando uso cada uno. Si hay un espacio cerrado en que yo uso un extintor de PQS, lo que va a pasar es que es polvo químico y se va a aumentar y va a causarme daño por asfixia, más que apagar lo que es el conato de incendio. Y también, si yo uso PQS en elementos electrónicos, los voy a dañar completamente. Lo que es de CO2, básicamente sí que ayuda bastante en el caso que yo quiera preservar elementos electrónicos. No va a causar situaciones de asfixia, pero también tiene particularidades en el manejo del mismo, porque se congela. Al momento de usar ese extintor se congela y puede ocasionar lesiones en la persona si no sabe cómo manejarlo o si no está acostumbrado a manejarlo. Y más que todo si no está acostumbrado a la situación de presión. Es importante tener en cuenta también que la formación de brigadas tiene que, más que ser hecha por una situación de cumplimiento legal, tiene que ser hecha para una situación de compromiso real y tiene que ser elaborada y tiene que ser implementada para una realidad práctica. Todos estos documentos son documentos que sí, son requisitos legales que pide el Ministerio de Trabajo, pero son documentos que son prácticos. Si son documentos que yo quiero que sean prácticos y quiero ver la practicidad realmente de los documentos, tengo que tener en cuenta que hay cosas que van a aplicarme, cosas que no me van a aplicar, cosas que sí voy a poder hacer, cosas que no voy a poder hacer. Y es importante tener en cuenta por eso que cada plan de emergencia varía según la empresa. Es importante tener en cuenta también lo que es la concordancia con lo que es el reglamento de higiene y seguridad, tener la concordancia también y también la asesoría de un profesional en seguridad y salud, en prevención de riesgos, en situaciones de cómo son la ubicación de extintores, cuáles son los riesgos que debo de tener en cuenta. Porque hay empresas que tienen, por ejemplo, riesgos químicos y que la parte de protección contra incendios tiene que ser un poco más detallada y tiene que ser mucho más especializada, porque varía según la empresa. Hay empresas que tienen un riesgo de incendio bajo, hay otras empresas que tienen un riesgo de incendio más alto, hay personas que tienen un riesgo inherente mucho más alto. Así que es importante tener en cuenta todo esto aquí, porque todo esto aquí fluctúa y todo esto aquí varía bastante. También, una vez más, agradeciéndoles mucho por lo que es su suscripción. Recuerden activar lo que es las notificaciones, también suscribirse al canal. También si tienen algún otro tipo de pregunta, interrogante sobre cualquier otro tema de seguridad y salud, también cualquier otro tema sobre lo que es riesgo de trabajo,
pueden dejarme un mensaje, con gusto voy a tocar el tema. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias.